Muy buenos días, servidores públicos de los 212 ayuntamientos que nos acompañan, también a los servidores públicos del ORFIS, que tienen a bien estar presentes en esta videoconferencia, transmitida en vivo desde la capital del estado, Jalapa, Veracruz, y a esta videoconferencia que se denomina Consideraciones Generales en Materia Laboral. Por cierto, saludos a los directores jurídicos que ya se están reportando puntualmente desde temprana hora. Y para darnos la bienvenida, les presento a la licenciada María Félix Osorio Domínguez. Ella es auditora especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional del ORFIS, quien nos dará la bienvenida a nombre de nuestra auditora general, la maestra Delia González Cobos. Sin más preámbulo, les cedo el uso de la voz. Muchas gracias. Muy buenos días, sean bienvenidos y bienvenidas a esta videoconferencia denominada Consideraciones Generales en Materia Laboral. A nombre de la maestra Delia González Cobos, auditora general del ORFIS, les saludo con mucho gusto. El día de hoy tendremos esta videoconferencia cuyo objetivo es dar a conocer a los entes fiscalizables aspectos generales de la materia laboral, otorgándoles las herramientas necesarias que les permitirán realizar las acciones preventivas a fin de evitar conflictos competenciales. Va dirigido a presidentes y presidentas municipales, tesoreros, tesoreras, titulares del órgano interno de control y las áreas jurídicas y de recursos humanos. El día de hoy tendremos la presencia del doctor Rodrigo Ricardo García Garduño de Jesús, quien es adscrito a la Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional. Los recursos humanos que forman las instituciones públicas son el motor que permite la óptima operatividad de la maquinaria gubernamental, cuestión por la cual las relaciones entre estos y sus empleadores resultan de vital importancia para la eficacia de la función pública. La materia laboral evoluciona constantemente y es necesario estar al pendiente tanto de las reformas que se realicen como de la jurisprudencia que se emita, ya que los entes fiscalizables deben de cumplir con todos sus compromisos, incluyendo aquellos relacionados al pago de una sentencia condenatoria. La capacitación constante para las áreas inmiscuidas en el trato con los trabajadores permitirá que exista una adecuada relación laboral, la cual esté apegada a la legalidad, garantizando así tanto el respeto a los derechos de los trabajadores como a la integridad de las instituciones públicas. Sin más preámbulo, los dejo en compañía del doctor Rodrigo Ricardo Garduño de Jesús, quien nos hará favor de llevar a cabo esta videoconferencia. Muchísimas gracias, que tengan todas y todos ustedes muy buen día. Muchas gracias a usted, maestra María Félix Osorio Domínguez, quien se retira para continuar con sus actividades y su agenda de trabajo. Y como bien lo mencionó, vamos a tener hoy como expositor, como ponente, al doctor Rodrigo Garduño de Jesús. Él forma parte de la Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional. Y antes de darle el uso de la voz, me voy a permitir leer su ficha curricular. El doctor Rodrigo García Garduño de Jesús es licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana. Cuenta con una especialidad en Derecho Administrativo y maestría en Derecho Público en la Universidad Iberoamericana de Puebla, así como doctorado en Derecho de la Universidad de Jalapa. Se ha desempeñado en el sector privado en un despacho jurídico y consultoría en la ciudad de Puebla como analista especializado en la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Finanzas y Administración, Gobierno de Puebla, y actualmente se desempeña como analista en la Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional de aquí del ORFIS. Antes de cederles el uso de la voz, les comento que está abierto el chat para recibir todas sus dudas, sus comentarios y opiniones respecto al tema que va a estar compartiéndonos el doctor Rodrigo Ricardo Garduño, el cual es Consideraciones Generales en Materia Laboral, un tema importante para todos los municipios. Y bueno, aprovechar que está el doctor dispuesto para responder todas estas dudas. Sin más preámbulo, le doy el uso de la voz al doctor Rodrigo Garduño. Adelante, por favor. Muchas gracias. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Saludo gustoso a las y los servidores públicos de los entes fiscalizables que nos acompañan. Es para mí un honor estar aquí con ustedes y compartir esta presentación sobre las generalidades en materia laboral. Como bien sabemos, el derecho se divide en tres ramas, en derecho público, privado y social. El derecho laboral pertenece justamente a la rama social.
Y al ser de rama social, eso implica que esta misma interacción social que existe entre los individuos tiende a un constante cambio, y particularmente también esta materia debería tener ese mismo cambio, esa misma interacción. Para comenzar la participación, me permito hablar sobre el marco normativo. Vamos a hablar relativo al artículo 123 constitucional, particularmente en el apartado B, que es donde se rigen las relaciones laborales entre los servidores públicos y las instituciones públicas. Asimismo, la Ley Estatal del Servicio Civil y supletoriamente, indiscutiblemente, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y la Ley Federal del Trabajo. De manera particular, ya lo habíamos establecido, vamos a puntualizar aquellas relaciones exclusivas del apartado B que tienden a regular estas relaciones laborales entre los poderes de la Unión y sus trabajadores. Como sabemos, ha existido diversas modificaciones y sobre todo existe una reforma importante al apartado A relativa a las relaciones laborales. Aun cuando no es propia de esta materia, que es específicamente del apartado B, sí es importante que establezcamos algunos principios rectores que nos van a poder permitir entender a estas relaciones laborales. ¿Por qué les comento esto? Porque derivado de esta reforma, muchos criterios jurisprudenciales y decisiones de jueces laborales y propiamente incluso de magistrados laborales, tanto del foro local como del foro federal, se rigen bajo estos principios relevantes y principios rectores en derecho laboral. El primero, vamos a hacer un énfasis a grosso modo del principio indubio pro operario y también sobre la presunción de la relación de trabajo. Es importante que ustedes como entidades públicas conozcan que ya los jueces y magistrados laborales tienen como base principal el derecho laboral y el respeto a estos dos principios particulares. ¿Pero de qué trata el primero? El primero, relativo al principio indubio pro operario, manifiesta que este principio se refiere a que siempre debe buscarse la manera de tutelar los derechos humanos mínimos a favor del trabajador, o en su caso, optar por la tutela que más beneficie al mismo. Por lo que, en caso de duda, debe de interpretarse la ley al favor del trabajador. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque, como nosotros sabemos, esta parte del derecho social y particularmente la materia laboral es una materia que fue creada desde movimientos obreros hace cientos de años y que buscan exclusivamente eso, que el trabajador tenga un beneficio, una protección ante a cualquier atropello de los derechos humanos por parte de sus empleadores. Entonces, a raíz de esta reforma en materia laboral, tanto el apartado A como el apartado B consideraron necesario que dentro de sus resoluciones prevalezca el principio pro operario, donde se favorezca estos derechos humanos mínimos del trabajador, y les voy a comentar cómo van a operar. Nosotros debemos entenderlo que este es un lineamiento de interpretación normativo. Esto quiere decir que única y exclusivamente es aplicable en la interpretación de las leyes favorables al trabajador, pero no así en la parte de la valoración a las pruebas. Esto quiere decir que si estas no forman de manera convincente un argumento al que se quiere hacer valer el trabajador, este es un hecho que tienes que comprobar específicamente y no de manera adicional o de manera principal se va a hacer cargo el trabajador. Entonces, es importante que solamente en caso de alguna duda normativa, el juzgador le dé la razón al trabajador, pero no en materia procedimental. Posteriormente, la presunción de las relaciones de trabajo. Este es un apartado muy importante que todos los ayuntamientos conozcan, ya que anteriormente con el viejo sistema, nosotros siempre había, nosotros en el despacho hemos visto que existían muchas dudas con respecto a las relaciones de trabajo. Y al momento de existir dudas en el momento de las relaciones de trabajo, siempre se le imputaba esta carga probatoria al trabajador, y es ahí donde en muchos casos anteriormente el trabajador no podía comprobar este hecho y por lo tanto se le daba la razón al patrón. Ante esto, ante las diversas resoluciones que se dieron en ese sentido, vieron
que vislumbraron más bien un área de oportunidad en esta nueva reforma, y ya los jueces laborales están aplicando la presunción de la relación de trabajo en artículo expreso. El artículo 21 de la Ley Federal de Trabajo dispone que se presume la existencia del contrato y de las relaciones de trabajo en el que se preste un trabajo personal y en el que lo recibe. Aquí nosotros hicimos un pequeño análisis jurisprudencial donde ya propiamente la Corte se ha pronunciado con respecto a este artículo y a los casos que ha visto en la materia. Ha establecido que en un procedimiento laboral, para que opere esta presunción, basta únicamente las declaraciones rendidas por los testigos y que estas declaraciones sean congruentes con respecto a las condiciones en modo, en tiempo y en lugar en los que se prestaron la relación laboral, sin que sea necesario que se declaren en torno al origen de esta obligación, de dónde surge, cuál fue el horario, cuál fue el lugar específico donde se desarrollaran las actividades laborales, así como alguna prestación extra que tenía el trabajador, toda vez que, de acuerdo al artículo 784 de la misma ley, existe controversia. Cuando existe controversia en estos hechos, la carga probatoria corresponde al trabajador. Aquí vamos a hacer un especial énfasis en la carga probatoria. De acuerdo a esta nueva reforma en materia laboral, existe algo que se llama carga dinámica de la prueba. Esta carga dinámica de la prueba, ¿qué es en pocas palabras? Es que, en pocas palabras, esta carga dinámica de la prueba existe, y así los voy a decir abiertamente, el trabajador, salvo contadas excepciones, tiene una carga probatoria mayor. Esto quiere decir que el patrón asume muchas cargas probatorias y particularmente esta de manera específica relativo a las condiciones contractuales que existe con el trabajador, porque de manera evidente, obviamente cuando exista algún conflicto laboral entre un trabajador y un patrón, al momento de existir esta controversia, en muchos casos, el trabajador no cuenta con sus contratos, con su contrato individual de trabajo, no cuenta con las condiciones con las que fue contratado. Entonces, cuando el trabajador acude a los tribunales laborales a hacer la demanda, obviamente en algunos casos antes no procedían por falta probatoria para establecer ese vínculo laboral. Entonces ahora con la carga dinámica de la prueba se revierte esa carga probatoria que tenía el patrón, que tenía el trabajador, perdón, ahora la tiene el patrón. Entonces ya el patrón va a ser el encargado de desestimar el tema de los salarios, el tema de prestaciones extralegales, y todo gracias a estos criterios jurisprudenciales y a cómo fue evolucionando el derecho laboral. Es importante que nosotros tengamos en cuenta estas resoluciones jurisprudenciales porque son las primeras que van a dar la pauta no solamente para las relaciones laborales entre el apartado A, sino también con respecto a las relaciones laborales con el apartado B. Porque como sabemos, esta relación que existe en el derecho social permite que se suscite o que se tenga claro y se respeten los derechos laborales sin distingo alguno de si son del apartado A o al apartado B. Entonces, los jueces, al momento de emitir sus resoluciones, ya se han presentado algunas con estos criterios orientadores que permiten que las resoluciones emitidas por el apartado B sean unas resoluciones íntegras donde respeten los derechos humanos de los trabajadores y sobre todo que eliminen algunas cargas probatorias propiamente casi imposibles que el trabajador pudiera tener. Aquí nosotros también debemos de entender en ese mismo contexto que la Corte ha especificado que de igual manera ha señalado que la prueba documental en un juicio laboral consistente en una simple credencial de longa fe, si no es objetada y desvirtuada por el patrón, es apta para presumir las relaciones laborales. Entonces, ahí nos está estableciendo la Corte que ya estos criterios rigurosos donde tenía que antes el trabajador demostrar de manera fehaciente y objetiva cómo es que se establecían estas relaciones laborales, ya no están siendo de esta forma. Es importante que ustedes lo sepan, ya que dado caso de que se lleve a presentar algún juicio en contra de sus instituciones, ya las cargas probatorias ya no van a ser tan rigurosas para los trabajadores y solamente basta con una testimonial donde de manera fehaciente, en manera circunscriba de manera eficaz modo, tiempo, lugar o incluso con un solo gafet o credencial laboral,
para establecer ese vínculo laboral que existía entre la institución pública y entre un trabajador. Entonces es importante que ustedes lo sepan para que tomen las previsiones necesarias. Ahora bien, vamos a hablar un poco de aspectos relevantes sobre, ya particularizando única y exclusivamente las cuestiones del apartado B. Vamos a hablar primero sobre que, como todo es bien sabido de todos ustedes, los trabajadores que pertenecen al servicio de sus ayuntamientos deben de contar con jornadas laborales máximas de 8 horas, que deben de contar con un salario que será fijado en los presupuestos respectivos sin disminuir de manera evidente durante su vigencia el salario mínimo, que en este caso está en 173 pesos, más o menos, en realidad son 172.93, pero vamos a redondearlo en 173 pesos, que es el salario mínimo actual. Entonces, los trabajadores que nosotros contratemos como instituciones públicas no pueden tener menos a esos 173 pesos. También vamos a establecer estas cuestiones de a trabajo igual, corresponde un salario igual, que solo podrán hacerse retenciones, descuentos, deducciones o embargos al salario en los casos previstos por las leyes fiscales, en este caso. Las designaciones del personal se harán mediante sistemas que permitan apreciar el conocimiento, las aptitudes de los aspirantes. Esto quiere decir que la parte de recursos humanos debe de forzosamente contar con un sistema estricto que permita que estas contrataciones de nuevo personal sean con personal calificado, que cuente con los conocimientos y las aptitudes necesarias que requerimos en nuestro entorno laboral. Asimismo, los trabajadores gozarán de derechos escalafonarios a fin de que los ascensos se otorguen en función a los conocimientos y aptitudes, así como en la antigüedad. Y la igualdad de las condiciones tendrá prioridad a quien represente la única fuente de ingreso de su familia. Los trabajadores podrán ser suspendidos o cesados por causa justificada en los términos que la ley fije. Este apartado es importante porque, como habíamos dicho y habíamos establecido en la parte normativa, una de las leyes a las que indiscutiblemente, ya seas trabajador del apartado A o del apartado B, pero una de las leyes que indiscutiblemente tienes que rendirte o que tienes que acotar es la Ley Federal del Trabajo. Entonces, en esta Ley Federal del Trabajo, en su artículo 47, establece de manera específica cuáles son las causas de rescisión laboral sin afectación para el patrón. Entonces, nosotros, los del apartado B, tenemos que acotarnos única y exclusivamente a que podamos suspender, cesar por esas causas que nos establece propiamente el apartado A, que incluso en la ley del servicio civil en el estado de Veracruz nosotros las adoptamos. Vamos a hablar de ellas más adelante para que podamos identificar cuáles son las mismas. Posteriormente, en caso de separación injustificada, el trabajador podrá optar entre la reinstalación en su trabajo o la indemnización constitucional correspondiente. En los casos de supresión de las plazas, los trabajadores tendrán derechos a que se les otorguen otras equivalentes o a la indemnización de las mismas. Posteriormente, de manera evidente, los trabajadores tendrán derecho de asociación para la defensa de sus intereses comunes, así como hacer uso de estos derechos de huelga ante la violación sistemática de algunas de las entidades públicas. Aquí vamos a hacer un especial énfasis en láminas posteriores. Vamos a hablar sobre este derecho de huelga y sobre este derecho de asociación, que, como comento, esta misma reforma, aun cuando los efectos son para el apartado A, tiene un alcance mayor que llegan a los del apartado B, y que estas relaciones laborales y sobre todo este derecho de asociación fue potencializado, y es ahí donde vemos ya la efervescencia nuevamente de las organizaciones sindicales. Es importante que nosotros, al ser servidores públicos, conozcamos que existe un sindicato, conozcamos que existe un derecho de asociación, cuáles son las formas de asociación entre los trabajadores y cuáles son las formas de asociación entre los patrones. También es importante que establezcamos estos derechos de seguridad social
y los conflictos individuales, colectivos o intersindicales serán sometidos ante el tribunal competente. Estos son criterios básicos que nosotros debemos de aprender y de conocer relativos al apartado B. Ahora bien, ¿cuáles son los sujetos colectivos? Que es ahí donde estamos hablando de los sindicatos. Hay que saber que nosotros tenemos sujetos individuales, que son los trabajadores, y los sujetos colectivos, que entre sujetos colectivos del trabajo se encuentran los sindicatos, las confederaciones y las federaciones y las confederaciones. Entonces tenemos tres tipos de sujetos colectivos: sindicales, federaciones, confederaciones, las cuales vamos a hablar en este momento. Los sindicatos son aquellas asociaciones de trabajadores o patrones constituidas para unirse con el objeto de defender los derechos laborales. Eso es una definición doctrinal muy básica. Vamos a acotarnos a que nos dice la propia Ley Federal del Trabajo en su artículo 356, donde establece que un sindicato es una asociación de trabajadores o patrones que se constituyen para estudiar, mejorar y defender sus respectivos intereses. Aquí esos tres elementos, el estudio, la mejora y la defensa de los intereses, es la parte esencial de un sindicato. Un sindicato tiene que estar constituido por esos tres elementos, los cuales van a ser su objeto clave y su matriz de funcionamiento. Entonces, en ese sentido, encontramos que existen distintos tipos de sindicatos. Vamos a enumerarlos de la siguiente manera. De acuerdo a la ley, existen sindicatos gremiales que son formados por los trabajadores de la misma profesión, oficio o especialidad. Tenemos a los sindicatos de las empresas, que son formados por los trabajadores de una misma empresa. Aquellos industriales, que son formados por trabajadores que prestan sus servicios en dos o más empresas de la misma rama industrial. Tenemos a los sindicatos nacionales de industria. Esto quiere decir aquellos formados por los trabajadores que prestan sus servicios en una o varias empresas de la misma rama industrial, pero que están instaladas en dos o más entidades federativas, y aquellas de oficios varios, que en pocas palabras son aquellos formados por trabajadores de distintas profesiones. Ahora bien, los sindicatos patronales están formados, valga la redundancia, por un patrón de una o varias ramas de actividades o nacionales, cuando estos sean de distintas entidades federativas. Por el caso de las federaciones y confederaciones, se debe de entender como la unión de sindicatos de manera federal, es decir, que todos los sindicatos a nivel nacional se unen con un solo propósito, y ese es el respeto de las condiciones generales de trabajo. Ahora bien, una vez que nosotros entendemos la figura y la naturaleza de estas organizaciones sindicales, ya sea patronales o sea propiamente los trabajadores, es momento de hacer énfasis a la Ley Estatal del Servicio Civil. Para ello, debemos decir, a grosso modo, que es una ley de observancia general para los poderes del Estado y los municipios, que para los efectos de esa ley, las relaciones de trabajo se van a estar establecidas entre los trabajadores, obviamente, y las instituciones públicas que los contraten, que son representadas por cada uno de sus titulares. Y debemos entender también que el trabajador es toda aquella persona que presta un servicio físico, intelectual, de ambos géneros, en virtud del nombramiento que les sea expedido. Aquí ya vamos a hacer una distinción entre una definición básica de un trabajador del apartado A con una definición ya establecida de un trabajador del apartado B. ¿Por qué? Porque aquí la distinción primordial ya es en virtud del nombramiento que se ha expedido. Aquí nosotros ya necesitamos un nombramiento oficial para establecer ese vínculo laboral entre unas instituciones y otras. El trabajador al servicio de las entidades federativas debemos de entenderlo, de las entidades públicas, pero debemos entenderlo como los de confianza y los de base, igual que en el apartado A. Vamos a entender también esta propia ley nos da una definición exacta de cuáles son los trabajadores de confianza. Entendemos aquellos cuyo nombramiento requerirá la aprobación expresa por parte de los titulares de los poderes del Estado o de los municipios. Asimismo, también vamos a entender a un trabajador de confianza como el titular de la dependencia o de las dependencias de las unidades u órganos
de la estructura administrativa de las entidades públicas hasta el nivel de jefe de sección o su equivalente. Y también aquellos, de manera general, que establezcan dentro de la institución pública las funciones de dirección, inspección, vigilancia, fiscalización, manejo de fondos o valores, auditoría, planeación, supervisión, control de adquisiciones, aquellos responsables de los almacenes e inventarios, investigación científica, asesoría o consultoría. Esto en pocas palabras, y como nosotros podemos ver cada una de estas definiciones o de estas actividades que propiamente los trabajadores van a ejecutar, son aquellos que ejecutan actividades 100% nucleares o funcionales, donde el uso de recursos públicos y sea partícipe en el uso de sus funciones. Entonces, obviamente por la materia, por la responsabilidad que esto engloba, estos trabajadores van a ser siempre de confianza. Los trabajadores que no se ubiquen en estas categorías se van a comprender como de base. Esa es una definición muy general y muy clara. Si dentro de sus instituciones públicas, de los ayuntamientos, de las paramunicipales, entendemos que algún trabajador no cumple con estas facultades de auditoría, de inspección, de supervisión, de fiscalización y etcétera, vamos a entender como un trabajador de base. Al crearse categorías o cargos, la determinación de base o de confianza dependerá de la disposición legal que formalice su creación. Los puestos de confianza y de base deberán formar parte del catálogo de puestos de la entidad pública. Debemos de recordar que al interior de nuestras dependencias nosotros tenemos un catálogo de puestos y es ahí donde vamos a nosotros a colocar a la gente en cada uno de los puestos necesarios y es importante que dentro de sus ayuntamientos cuenten con este catálogo, que sea un catálogo actualizado y que sea un catálogo donde establezca de manera clara el nombre del trabajador, el cargo que va a desempeñar y la función que va a realizar. Las entidades públicas están obligadas a elaborar y mantener de manera actualizada los catálogos de puestos. Esto ya es una obligación que nosotros tenemos como entidades públicas para tener un control correcto de nuestros recursos humanos. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros requerimos para ingresar al servicio público? Esta ley establece que necesitamos obviamente ser mexicanos mayores de 16 años, en concordancia con lo que establece la Ley Federal del Trabajo, haber cursado al menos la educación primaria, cubrir con ese perfil correspondiente, haber aprobado los exámenes médicos y de aptitud correspondientes, y una vez cubierto lo anterior, el trabajador podrá expedírsele su nombramiento necesario, es decir, ese documento que formaliza las relaciones de trabajo entre las entidades públicas y los trabajadores, el cual deberá constar por escrito y obliga a las partes a su cumplimiento. Otra vez volvemos al tema de formalizar las relaciones de trabajo. Si bien es cierto que en un primer momento yo les había establecido esta suposición de las relaciones de trabajo, es importante que no perdamos de vista que al no tener un nombramiento, este trabajador no se encuentra formalizado en estas relaciones de trabajo y que obviamente no pertenece o no es parte del municipio ni de su plantilla laboral. Hayamos establecido que todos estos criterios jurisprudenciales, las decisiones que han tomado los jueces y los magistrados en materia laboral, van suprimiendo algunas formalidades básicas que tiene propiamente la materia. Pero no quiere decir que el hecho de que nosotros los omitamos, vamos a automáticamente negar esa relación de trabajo. O sea, sí debemos de tenerlo porque ya hemos visto que estos criterios ya se ven superados, que aun cuando no tengamos formalizado con ese nombramiento, pero que existen medios para comprobar esa relación laboral entre la parte trabajadora con las entidades públicas. Entonces, sí tengamos mucho ojo en este apartado y debemos de tener en cuenta que el nombramiento deberá ser expedido por el titular o el responsable de la entidad pública, en su caso también por el funcionario facultado para tal efecto, pudiendo tener el carácter de definitivo, interino, provisional, por tiempo fijo o por obra determinada.
Nuevamente establezco esta relación inequívoca entre nuestra ley estatal en la materia de servicio público con la Ley Federal del Trabajo. Nosotros recordamos que en el artículo 35 de la Ley Federal del Trabajo establecen cuál es la duración de las relaciones laborales, y es por eso que nosotros, estas leyes se acotan a lo que establece la Ley Federal del Trabajo, estableciendo las cuestiones de interinato, las cuestiones provisionales, los tiempos por obra determinada, y es por ello que nosotros vamos a ir identificando de qué va a tratar cada uno. El personal fijo definitivo es aquel al que se le haya otorgado nombramiento con ese carácter después de cumplir con los requisitos establecidos en la ley y cuya actividad sea necesaria para formar de forma permanente para el desarrollo de las actividades de las entidades públicas. ¿A qué me refiero con esto? Las entidades públicas, cada una de ustedes, los ayuntamientos tienen su naturaleza jurídica, tienen sus facultades específicas y sobre todo tienen su razón de ser. Cada una de las dependencias de la administración pública tiene lo mismo. Entonces, por decir algo, las dependencias relativas a la materia ambiental, vamos a preservar todo lo relativo a los recursos naturales. Entonces, esa es la actividad permanente de la institución. Pero si dentro de nuestra institución, que nos dedicamos al recurso, a cuidar los recursos naturales, también requerimos de personal de limpieza, de personal de mantenimiento, entre otras cosas, ya son actividades que no necesariamente formen parte de manera permanente para este desarrollo de las actividades. Entonces, a ese personal no le podemos otorgar nosotros el nombramiento de carácter definitivo en tanto tenga esas funciones que no pertenecen de manera permanente a las actividades del ente público. Debemos recordar también que el trabajador interino es el que sustituye temporalmente a un trabajador de base en ausencia, que por cuestiones de salud o cuestiones de permiso laboral, él haya solicitado esta ausencia. Entonces nosotros requerimos a un trabajador que cumpla con esas funciones. Nosotros contratamos a un trabajador interino. También tenemos a un trabajador provisional que ocupa una plaza sin titular hasta que dicha plaza sea asignada de forma definitiva, y al personal de tiempo, tiempo determinado, tiempo fijo, que es el que se contrata únicamente por un tiempo establecido con su nombramiento para satisfacer estas necesidades eventuales de las entidades públicas. El personal por obra determinada es el contratado para ejecutar una obra específica, desempeñando su trabajo por un tiempo, por el tiempo que dure esta obra en comento. Aquellos trabajadores interinos por tiempo fijo u obra determinada podrán ser retirados de su trabajo sin responsabilidad de las entidades públicas al incorporarse el titular o al vencer el plazo y al terminarse la obra por la cual fueron contratadas. Esta, en pocas palabras, es la esencia básica de los contratos laborales, que en nuestro contrato laboral establezcamos nuestro tiempo, por qué fuimos contratados, si de manera fija, si de manera por hora determinada, por tiempo determinado, y única y exclusivamente para cumplir con ese encargo público, fenece esa obra determinada, ese tiempo estipulado, y nosotros nos vamos a retirar de las instituciones públicas, y esto no se considera una afectación para la institución que nos empleó. El trabajador de base va a ocupar la vacante definitiva o una vacante de nueva creación, y solo tendrá el carácter de definitivo luego de 6 meses de haberse desempeñado en ese puesto, siempre que se haya aprobado con los exámenes de selección. Nuevamente establezco esta correlación que existe entre los exámenes de selección que propiamente las áreas de recursos humanos deben de establecer para tal fin, y estas necesidades que las instituciones públicas requieren para elaborar su trabajo determinado.
¿Qué debemos de contener o qué datos debe de contener el nombramiento? Ya hemos platicado que el nombramiento es esa formalidad que le vamos a dar a las relaciones laborales entre el trabajador y una institución pública, pero ¿qué vamos a tener? ¿Cuáles son las cuestiones básicas que debe tener un nombramiento? En primer lugar, de manera evidente, el nombre de la institución pública o de la dependencia, el nombre del trabajador, vamos a poner su nacionalidad, la fecha de nacimiento, el sexo, estado civil, domicilio y RFC. Vamos a establecer el tipo de nombramiento, cuál es la categoría que tiene ese nombramiento y qué funciones va a desempeñar con este nombramiento en particular. Vamos a establecer también las jornadas de trabajo, el salario, el sueldo que se va a recibir y la dependencia de adscripción. Esto es de suma importancia porque, reitero, con las nuevas consideraciones relativas a la carga dinámica de la prueba, es importante que todas las instituciones públicas cuenten con nombramientos expedidos legalmente y que estos cuenten con todas las cuestiones básicas que deben de contener los mismos, ya que en dado caso de que no, si nosotros no establecemos de manera fehaciente cuánto va a adquirir el trabajador en materia de sueldos, si va a tener un sueldo fijo, si va a tener prestaciones legales, extralegales, si va a tener bonos, en qué tiempo se les va a proporcionar. Normalmente el trabajador puede poner que va a tener prestaciones extralegales, que van a llegar bonos mensuales o que va a tener un sueldo superior al que se adquiría. Y pues bueno, es cuestión y responsabilidad de las entidades públicas desvirtuar esa afirmación por parte del trabajador. Entonces, para evitarse conflictos de manera más dura por parte de los trabajadores, es importante que nosotros, como forma preventiva, establezcamos cuál va a ser el sueldo, principalmente porque es ahí donde muchos trabajadores o los abogados de los mismos hacen algunas modificaciones al mismo, cuál va a ser la categoría del puesto, cuál va a ser las jornadas y la dependencia. Ahora bien, como habíamos establecido, nosotros debemos de entender que la terminación de trabajo de estos nombramientos solamente se va a dar por estas 5 circunstancias particulares. La primera es la renuncia, la muerte del trabajador, la incapacidad física o mental que haga imposible el desempeño del trabajo, la conclusión de la obra o del tiempo fijado por el nombramiento y por mutuo consentimiento. Estas son las mismas particularidades que nosotros encontramos en el 47 de la Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, también el titular o responsable de la entidad pública podrá decretar el cese del trabajador en los siguientes casos. El primero es por incurrir en faltas de probidad u honradez debidamente comprobadas. Asimismo, por incurrir en violencia, amagos, injurias o malos tratamientos en contra de sus jefes o compañeros o contra los familiares de uno u otros, ya sea dentro de la fuente de trabajo o fuera del mismo. Asimismo, por acumular sin permiso o causa justificada más de 3 faltas por asistencias consecutivas o 5 discontinuas en un periodo de 30 días. Cometer actos inmorales durante el trabajo. Abandonar el trabajo teniendo a su cargo una función delicada o peligrosa. Eso es importante, ya que si bien es cierto que existen las jornadas laborales, pero a veces nosotros tenemos en nuestro encargo por propiamente, repito, a través de un nombramiento están establecidas ciertas funciones que tienen que ocurrir en determinado tiempo y que sin causa justificada nosotros abandonemos estas, puede ser una de las facultades para que se decrete un cese del trabajador. También por comprometer por su imprudencia o descuido la seguridad de la entidad pública, por desobedecer sin causa justificada las órdenes o instrucciones que reciben de sus superiores relacionadas con el trabajo y por la falta de documentos relacionados con la prestación de los servicios. Aquí nosotros debemos hacer especial énfasis. Cuando el trabajador incurra en una de estas causales en donde el funcionario se encuentre facultado, es vital
que al momento de que nosotros detectamos que un trabajador incurre en estas causales de cese, ¿cómo vamos a proceder para lo mismo? Bueno, pues puede ser que el titular de la dependencia o algún funcionario de la misma que esté facultado de manera legal para intervenir en estas relaciones de trabajo, se presente con el afectado y el mismo afectado podrá ser acompañado por un representante sindical y vamos a levantar la respectiva acta circunstanciada correspondiente. ¿Qué es lo que vamos a incluir en esta acta circunstanciada? En el acta circunstanciada, de manera general, vamos a incluir los hechos que el trabajador, en este caso afectado, presenció o tuvo, esta declaración que el propio trabajador va a emitir y los testigos correspondientes para ambas partes, para acreditar los hechos que dieron lugar al cese, así como también para estos testigos que le van a permitir la defensa del trabajador de manera natural dentro de este procedimiento de levantamiento de acta. El trabajador deberá ser citado por escrito cuando menos 24 horas de anticipación en el lugar donde se presten los servicios, o bien, en dado caso de que ya no se encuentre ahí, vamos a ir al domicilio que tenemos registrado en la dependencia y vamos a llevar, en este caso, el citatorio. Si el trabajador se niega a recibir el citatorio, se va a levantar un acta ante 2 testigos y vamos a hacer constar tal circunstancia. Es importante que nosotros establezcamos que esta inasistencia del trabajador al levantamiento de acta no va a suspender la misma. Entonces, ahora sí que es mejor que el trabajador asista, puede asistir acompañado del representante sindical para su defensa, porque pues, esto no va, el hecho de que no asista no va a suspender este levantamiento de acta. Es importante, ya a manera de conclusión, que nosotros establezcamos que hemos sabido y hemos platicado a lo largo de esta charla que la Ley Federal del Trabajo es una ley federal de observancia general, que contamos con una ley estatal del servicio civil, pero también existen ordenamientos municipales que nos obligan legalmente a respetar estos derechos laborales. Por eso que para concluir la participación vamos a hacer uso de la Ley Orgánica del Municipio Libre. En esta Ley Orgánica encontramos en el artículo 35, fracción 20, las facultades que tiene el ayuntamiento, y dentro de ellas está la más importante, es sujetarse en las relaciones con sus trabajadores a las leyes que la materia expida el Congreso, los convenios que se celebren con base a dichas leyes de conformidad con el presupuesto de egresos que apruebe el ayuntamiento. Es importante establecer que el nombramiento de los trabajadores de confianza únicamente tendrá efectos legales durante el periodo constitucional que corresponda al ayuntamiento que los designó o los contrató. Esto es fundamental, ya que en muchas circunstancias hemos visto que algunos directores de área piensan que una vez que fenece el periodo constitucional en la administración pública, ellos ya pueden o tienen la obligación legal, el ayuntamiento, de continuar con sus nombramientos, y es importante que sepan que no es así, que propiamente la Ley Orgánica del Municipio Libre establece que estos nombramientos de confianza solamente van a ser para el periodo constitucional al que ustedes fueron designados. Si ya entrando una nueva administración considera o hace falta parte de la plantilla laboral y considera que sus actividades van a ser relevantes para las mismas y considera contratarlos nuevamente en su administración, bueno, eso será cuestión aparte, pero no significa que sea una causal de excepción para este principio, ya que solamente en materia de derecho burocrático vamos a hacer única y exclusivamente uso de nuestras facultades que nos establece la ley orgánica en este periodo constitucional correspondiente. Asimismo, los ayuntamientos clasificarán los puestos de confianza o de base conforme al catálogo de puestos correspondientes. Nuevamente reitero la importancia de tener un catálogo de puestos de manera fehaciente,
que de manera fehaciente establezca cuáles van a ser los mismos, qué funciones van a tener y sobre todo que este catálogo esté actualizado, porque normalmente también se ha presentado casos donde está el catálogo de puestos, pero que corresponden a una estructura que ya está siendo superada, que después de haberse pasado al cabildo, hubo una modificación interna y que ahora ya estos puestos ya no corresponden a los nuevos. Entonces es importante que estos catálogos estén actualizados conforme a la estructura aprobada por el cabildo municipal. Y de manera particular, y ya para concluir, vamos a hacer énfasis en esta facultad que tiene el presidente municipal en su artículo 36, en su fracción 17, donde el presidente municipal va a resolver sobre el nombramiento, la remoción, la licencia, el permiso o la comisión de estos servidores públicos que el ayuntamiento va a tener y de los cuales evidentemente deberá informar al cabildo. Entonces, nosotros sabemos que los presidentes municipales ya tienen esta facultad para hacer el nombramiento, la remoción y la licencia en dado caso de que ellos lo estimen pertinentes, pero también que deben de informar al cabildo cuáles fueron los motivos del mismo. De esta manera concluyo mi participación. Les agradezco nuevamente esta disposición, esta apertura. Agradezco enteramente la invitación de la maestra Delia González Cobos y la auditora especial María Félix Domínguez Osorio para esta presentación de videoconferencia. Ha sido un gusto y quedo a sus órdenes. Muchas gracias al doctor Rodrigo Ricardo Garduño de Jesús, quien forma parte o es integrante de la Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional. Y como bien se lo señalé, en este momento va a proceder a dar respuesta a todas las dudas que nos hicieron llegar. Sin más preámbulo, les recuerdo también que están las redes sociales del ORFIS, donde ustedes pueden estar enterados de todos los acontecimientos y actividades que realiza el órgano de fiscalización superior del Estado respecto, por supuesto, a la fiscalización. A diario se están actualizando y bueno, ahí estamos a sus órdenes a través de YouTube, Facebook, Instagram y por supuesto www.orfis.gov.mx. Ahora sí, les cedo el uso de la voz al doctor Rodrigo Ricardo Garduño de Jesús. Muchas gracias. Agradezco a todos ustedes la importancia que le están dando a esta capacitación y a cada uno de ustedes también por sus preguntas a las cuales voy a dar contestación. La primera dice, ¿se puede hacer contratos por un año? Recordamos que la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 35, establece los tipos de contratación por los cuales nosotros nos vamos a regir. Hemos establecido que existe por tiempo determinado, por obra determinada, existen aquellos por tiempo indeterminado. En este caso, evidentemente, se puede hacer un contrato por tiempo determinado, por obra determinada y con la duración de un año. Dentro de este contrato, nosotros debemos establecer que va a ser un contrato por tiempo determinado o por una obra determinada que aproximadamente va a durar un año, el plazo para la constitución de la obra o de la actividad determinada. Entonces, sí se pueden hacer contratos por un año. Ahora bien, la siguiente es, ¿qué pasa si no otorgamos prestaciones de seguridad social? Nos pueden demandar por esto. Es un apartado muy importante, este tema de las prestaciones de seguridad social. Miren, el derecho laboral, a grosso modo, se divide en tres puntos muy importantes. En conflictos individuales, conflictos colectivos y conflictos de seguridad social. Esta presentación, aun cuando nosotros es de manera general, vamos a hablar un poco del apartado de seguridad social, porque el apartado de seguridad social es un apartado muy amplio y sobre todo es un apartado primordial para la vida pública. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que estas prestaciones o esta seguridad social ha pasado por una serie de modificaciones constitucionales, modificaciones legales. Hemos visto que esta evolución de la seguridad social ha sido siempre en beneficio del trabajador. Entonces, una de las obligaciones como entidad pública es que todos sus trabajadores estén registrados, que estén incorporados al régimen de seguridad social, porque en dado caso de que exista algún accidente de trabajo, si el trabajador,
Si el trabajador no está incorporado al régimen de seguridad social, la institución pública va a tener que correr con todos los gastos de la hospitalización, de los medicamentos, de su pago de salario. Entonces, además de que va a correr también con la posibilidad de que sea demandado por ello y que también esta sea reflejado en una responsabilidad económica a grandes escalas para las entidades públicas. Entonces, quizás en otra charla podemos hablar sobre el tema de seguridad social, que es muy amplio, pero para contestar esta pregunta, es obligación de las entidades públicas que incorporen a todos sus trabajadores al Instituto, al Instituto de Seguridad Social de su preferencia, porque de lo contrario van a ser acreedores a una demanda en materia laboral, en materia de seguridad social, y va a ser muy, muy complicado para ustedes. El fundamento legal que emitió la Suprema Corte, miren, la Suprema Corte emitió una serie de jurisprudencias, se las voy a, con mucho gusto, pueden llamar a la Auditoría Especial de Evaluación y Fortalecimiento Institucional y les haré llegar los criterios jurisprudenciales. Esos que mencioné son unos ejemplos, pero todavía tengo otros más interesantes que con mucho gusto les puedo hacer llegar por correo electrónico. Y esta que está relacionada, para concluir, vamos a concluir con que está relacionada con la primera. Se tienen que hacer nombramientos de acuerdo al contrato. Hay que recordar que en los nombramientos nosotros vamos a especificar. Aquí está establecido, vamos a regresarle a la presentación. Aquí esos son los datos que deben de tener los nombramientos. Entonces, en ese nombramiento nosotros vamos a especificar el nombre de la entidad pública, el trabajador, el tipo de nombramiento. Esto quiere decir si va a ser un nombramiento de tal categoría, si va a ser jefe de departamento, si va a ser director. Vamos a establecer las jornadas, el sueldo y las dependencias. Estos son los apartados que debe tener un nombramiento. Entonces, sí vamos a establecer todos estos apartados dentro de nuestros respectivos nombramientos. Son las únicas preguntas y pues de mi parte es todo. Nuevamente le agradezco mucho la invitación a las autoridades del ORFIS. Ha sido un placer estar con ustedes y quedo atento a sus distinguidas órdenes. Un gusto. Pues muchas gracias al doctor Rodrigo Ricardo Garduño de Jesús por esta exposición y por supuesto por darle respuesta a las dudas que nos hicieron llegar. También gracias a los 527 participantes que estuvieron conectados durante esta jornada, esta videoconferencia. Y pues bueno, para hacerle la entrega de un reconocimiento, el director de Participación Ciudadana y Fortalecimiento de la Gestión Pública, Pablo Herrera, hará entrega de este reconocimiento al doctor Rodrigo Ricardo Garduño de Jesús. Adelante, por favor. Muchas gracias. Agradecemos a los 527 servidores públicos que nos hicieron favor de participar en esta capacitación y también agradecemos al doctor Rodrigo Garduño de Jesús su amable intervención, un saludo y felicitación de parte de la maestra Delia González Cobos, auditoria general del ORFIS, por la disposición, y a nombre de ella, pues le doy las gracias. Ella no pudo estar en esta ocasión, tuvo que atender otra actividad,
y nos pidió que les diéramos sus saludos y esperamos que esta capacitación les sirva en su actividad diaria como funcionarios públicos y les reiteramos que ante cualquier circunstancia pues pueden acudir con nosotros en la Dirección de Participación Ciudadana para aclarar cualquier duda, donde el doctor Rodrigo Garduño de Jesús es parte de nuestro equipo de trabajo. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Hasta pronto.